buenas. Bienvenidos a Makini, pero también bienvenidos a la dacha familiar. Hoy estamos en la dacha, grabando en la dacha por asuntos estratégicos. Y agradecemos mucho que una vez más estén con nosotros. Resulta que, bueno, ¿qué ocurrió? Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. Asume en enero. Y bueno, todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Las amenazas de campaña están ahí. Todo lo que puede cambiar en los Estados Unidos, cómo afecta al interés dominicano. Pero ¿qué será del mundo? Porque el gran gendarme mundial, la primera potencia, posiblemente acelere su decadencia. Y ese es el club de nosotros, porque nosotros somos latinoamericanos. Entonces, se presenta una situación sumamente difícil que tiene muchas aristas. En nuestro programa ya es costumbre de que cuando se dan estas cosas uno va a los saberes. Él es me parece que es un pensador socialdemócrata, progresista, todo un académico, investigador, especialista en marketing político, estudió ciencias políticas, un currículum impresionante, una hoja de servicio mejor. Entonces, bueno, vamos a ver su visión de todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos y su repercusión en el resto del mundo. Se llama Elvin Calcaño Ortiz y está con nosotros. Bienvenido. Buena suerte. Pablo, un honor estar aquí como siempre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió en la sociedad norteamericana para que una persona con estas credenciales reciba un apoyo tan masivo de un país? Bueno, sí, el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, a mí, en mi caso específico, yo pensaba que Kamala podía ganar, que he dicho que iba a ganar. No fue así. Donald Trump sigue siendo una fuerza política importante en los Estados Unidos de Norteamérica, porque en primer lugar se explica a partir de una serie de malestares acumulados en segmentos importantes en la sociedad estadounidense, que él logra encarnar eso y lo logra politizar. Y cuando hablamos de que Trump logra politizar una serie de malestares que están todavía presentes en la sociedad estadounidense, es que le da conducción política. Para mucha gente en Estados Unidos, grupos muy movilizados, Donald Trump representa la forma en que ellos pueden hacer llegar su voz a las instituciones de Washington, que en los últimos años, sobre todo luego de la presidencia de Obama, y eso lo podemos luego ir desarrollando, Obama, fíjense que yo decía en un momento dado, escribía un texto de que no era casualidad que al primer presidente negro de la historia de Estados Unidos lo sustituyera Donald Trump, que es un representante de los sectores supremacistas, blancos, racistas, etc. No es una casualidad, es que esos sectores se sintieron agraviados con el hecho de que un tipo como Obama fuera presidente. Y recordemos que la manera en que Trump se presenta ante el mundo y deja de ser una figura popular, que era un bufón mediático, ¿no? Que la gente lo seguía porque daba bofetadas en la lucha libre, porque tenía un programa de televisión donde él despedía a la gente y le decía: tú eres un estúpido, tú eres una tonta, la otra. Esa figura bufonesca que pasó luego de ser popular a ser políticamente relevante, Trump logra eso en el 2015 cuando él saca el bulo que dice que Obama no había nacido en Estados Unidos. Con eso Trump logra conectar con ese sentimiento de una gente que decía: este mundo, este no es el Estados Unidos de nosotros. Entonces Donald Trump logra para esa gente que está molesta con elementos estructurales que se han dado en Estados Unidos, como la desterritorialización económica, la financiarización de la economía, que ha hecho que las ganancias de capital se desvinculen de la productividad del trabajo. Entonces, para mucha gente que ha sido afectada por eso, gente que también, por otro lado, entienden que sus valores, no sus valores fundamentales de la familia, Dios, etcétera, que en los que ellos creen, esta sociedad cambiante, donde surgen nuevas identidades, etcétera, ellos piensan que ese no es el mundo de ellos. Y Donald Trump lo ven como la forma en que su malestar por ese mundo cambiante lo pueden llevar a las instituciones. Instituciones que con Obama, no solamente por el hecho de haber sido negro, sino que también Obama era un tipo muy de la clase media alta americana. Tipo intelectual, culto, refinado, un tipo que había leído los clásicos griegos y lo dejaba saber. O sea, no era un negro de Harlem. Claro. Era un mulato ahí de Chicago. Era un tipo negro fenotípicamente, pero su estructura de pensamiento... Que negro para ellos, para nosotros es un mulato descafeinado, sanjuanero. Claro. Sí. Era un individuo que, por su propio estilo,
se veía distante de esos sectores, un tipo muy a la carta, ¿no? Como dicen los uruguayos, etcétera. Pero, y esta gente, bueno, este tipo negro, con ese estilo, ese no es lo que yo quiero ver en Washington. Y a eso tú le sumas los Clinton, que ya tenían un estigma de haber sido una élite muy distanciada también, las élites de la costa este de Estados Unidos frente a... Más su enriquecimiento también. Claro, el enriquecimiento se manejó. Una fortuna, ¿no?, que roza ya los 300 millones de dólares. Entonces, para mucha gente mucha gente lo interpretó, y con esto termino esta parte, de que mientras nosotros nos hemos ido precarizando, mientras hemos ido perdiendo calidad de vida, nuestras comunidades se han visto afectadas por esta llegada, ¿no?, de migrantes que nos han quitado el trabajo. Se piensa así, mientras ha entrado fuerte en muchos sectores de Estados Unidos, sobre todo los suburbios de las grandes ciudades, lo que llama Nancy Fraser las muertes por desesperación, que son las muertes por suicidio y por drogadicción. Ahora con el fentanilo, más de 100.000 muertos al año. Entonces, se da un cóctel de elementos que hizo ver a esa clase media precarizada de que esta no es nuestra gente, los demócratas, y este tipo sí, Trump. Eso sigue, ha permanecido en Estados Unidos, y mucho del triunfo de Trump ahora se explica desde ahí. Y la escogencia de Kamala Harris no agrava esto, porque ahora, además de negra, es mujer. Entonces, lo de Kamala no radicalizó más ese sentimiento de que ahora es. Posiblemente sí. Yo decía en un momento dado que Kamala tenía algo negativo que le podía afectar. No decía que por eso iba a perder. Sí. No sé si perdió por eso. Habría que investigarlo, ¿no? Primero que muchos factores, claro, no uno solo. Sí. Pero puede ser un factor muy importante. Y yo señalaba que a raíz de tu pregunta, que Kamala es muy de la costa oeste de Estados Unidos. Kamala es muy de California. Ella es una mujer casada con un judío cosmopolita, un judío de centro, crítico, por ejemplo, de esa derecha israelita actual. Ella es muy pro LGTB. Ella tiene una historia. De hecho, Kamala tiene una historia que tal vez, por lo menos en términos de su trayectoria de vida, la hace más negra que Obama. Y es que Kamala se graduó en la Universidad de Howard en Washington, que es la universidad de los negros, ¿no? Es la universidad donde, cuando empieza a tumbarse las leyes Jim Crow, los negros en Estados Unidos impulsan una universidad en Washington para crear una inteligencia negra. Para que nos entendamos, es como el morenito, pero que estudió en UNIDE, no en la UAS. Eso sería Obama. Eso sería Obama, que Obama estudió en Columbia, la carrera, por cierto, de Ciencias Políticas, y luego hace el Juris Doctor en Harvard. Con una mamá doctora en Antropología, nieta de un gerente de un banco, y su papá de Kenia, pero doctor en Economía por Harvard. O sea, que Obama venía de esa trayectoria. Buena aclaración, de Kenia, pero doctor en Harvard, que por el gobierno de Kenia de los años 60 le habían pagado una beca para irse a estudiar. Fue ministro de Finanzas de Kenia, el papá de Obama, en los años 70. Pero Kamala venía de haber vivido en un barrio pobre de San Francisco, un barrio negro, con su mamá de la India y su papá de Jamaica. La mamá luego se fue a estudiar. La mamá de Kamala fue una de las grandes especialistas en investigación del cáncer en los años 80 y 90. Y el papá fue un economista, marxista, por cierto, de origen jamaiquino. Pero que fueron gente, los papás de ella, que llegaron sin un peso a Estados Unidos, se fueron haciendo poco a poco. Y Kamala pasó de vivir en ese barrio a luego ya estar casada con su esposo actual, que es uno de los principales abogados de la industria cinematográfica. Pero Kamala se gradúa en una universidad negra. Kamala perteneció al movimiento del Black Panthers y del Black Power y todo esto. Kamala perteneció a eso. Entonces, ella tenía una trayectoria que uno la podría ubicar incluso como una persona con un recorrido más típico de una gente negra, es decir, que viene de abajo y fue rompiendo barreras, etc. Obama viene de otra posición. Entonces, Kamala era un fenómeno muy de la costa oeste, muy de la diversidad, muy de un discurso que, para conectar con el individuo, la persona tiene que tener un nivel de conciencia ya. Que eso fue, por ejemplo, hago el símil muy rápido, lo que pasó en Chile con la propuesta de constitución que impulsó Boric y todo su grupo, que era una constitución que estaba muy adelante del nivel de conciencia de la gente. Entonces la gente eso le dio miedo.
una constitución indigenista, paritaria, pro todas las diversidades. El ciudadano común que no tiene ese nivel de conciencia le asustó eso. Entonces Kamala tiene algo de eso, o sea, Kamala, su discurso, su perspectiva de la sociedad está muy adelantada para el norteamericano promedio, que es lo que está pendiente es a cuánto cuesta la leche y la gasolina. Y el ala liberal del Partido Demócrata no ha adolecido un poco de eso, de no jugar a la gradualidad, sino que juega a lo que creo justo, sin importar el análisis de correlación de fuerzas. Sí, pero ahí yo colocaría un matiz que para mí es el problema de los demócratas, y es que ellos son muy radicales en las políticas identitarias, pero extremadamente tibios y más a la derecha que al Casi centro, conservadores. casi conservadores en el tema económico. No tocan ni con una vara larga, como se dice en Puerto Rico, a los intereses de los grandes grupos financieros. De hecho, esos grupos los financiaron ahora en campaña. Entonces, yo creo que se juntan lo peor de los dos mundos en el hecho de que a un ciudadano medio precarizado, que a lo mejor te entiende si tú le dices, mira, tú estás así porque estas élites se han hecho más ricas, no están pagando impuestos, vamos a ponerlas en cintura para que haya más recursos para mejorarte la vida. Yo creo que conectaran más diciendo algo así que con un discurso muy de las diversidades y todo eso, que al final ese ciudadano ve que no les resuelve cuestiones inmediatas de su metro cuadrado. Entonces hay una contradicción ahí en los demócratas de muy radicales en cuestiones identitarias, muy tibios en el ámbito económico. Podemos decir que de alguna manera los demócratas, con sus errores, crearon, incentivaron al monstruo. ¿Hasta qué punto es la sociedad norteamericana, estadounidense, una sociedad del miedo, donde la lucha, más que a partir de razonamientos, es a partir del miedo? Y te lo digo porque en todas las investigaciones aparece que cada vez más norteamericanos, sobre todo la amplia clase media, desconfía de la democracia y sus instituciones, y al igual que ya ocurre en América Latina, y lo saben por el Latino Barómetro, que lo ha estudiado desde el 94, ¿no? Increíblemente en América Latina cada vez más personas están dispuestas a cambiar seguridad por libertad. En este caso, ¿hasta qué punto es la sociedad del miedo? Porque ese relato del miedo ha logrado calar. Mira, tú acabas de decir eso de la posición extrema y no gradual de lo LGTB o del feminismo. Hablemos un poco de esa parte. Sí, eso es fundamental. Ahí hay un tema. En Estados Unidos hay una autora que a mí me parece que es la mejor cabeza que está interpretando el tiempo histórico en el que está Estados Unidos. Ella se llama Wendy Brown. Wendy. Y ella es una filósofa de Stanford. Ella tiene un libro que a mí tiene dos libros que son clave. Uno se llama Las ruinas del neoliberalismo y otro se llama El pueblo sin atributos. En esos libros ella trabaja una línea de reflexión sobre la sociedad estadounidense que tiene que ver con que el modelo económico-social actual que impera en los Estados Unidos desde Reagan genera unos niveles de incertidumbres muy profundos. Y el ciudadano americano se ha quedado sin base, se ha ido quedando sin base, ¿no? Y cuando se queda sin base un ser humano, emerge la incertidumbre, emerge el miedo, porque tú no sabes cómo va a ser la cosa dentro de 1 año, 2 años. Ya el modelo de vida del American Way of Life, donde tú trabajabas y te sabías que ibas a trabajar, ibas a un trabajo donde había un sindicato, ¿no? Las famosas unions de Estados Unidos, donde allí se te garantizaba un empleo y el sindicato tenía una capacidad de negociación con el capital que te garantizaba ciertos beneficios. Esos felices 50. Los felices 50, ¿no? Los felices 50, 60. Electrodomésticos, de casa. Tú te casabas y ibas a tener tu lavadora, tu secadora, tu nevera, tu carro para salir por los domingos, pasear por ahí, por las rutas, esas carreteras grandísimas de Estados Unidos, ¿no? Eso se ha roto. Entonces, lo que dice Wendy Brown, que para mí me parece que es clave extrapolarlo a esta discusión, es que ese modelo neoliberal que fue provocando que el Estado se desvincule de sus responsabilidades sociales y le vaya cediendo cada vez más ámbito del Estado a la lógica del mercado,
que es otra lógica, no es ni superior ni peor que la del Estado, sino que son distintas. ¿Qué pasa con este tipo de sociedades? Que al mercado le ceden cuestiones que no corresponden a su lógica. Ahí mete el aspecto de la no regulación. ¿Qué tanto afectó? Totalmente. La cuestión de la desregulación económica y de la desregulación de los mercados, que lo que tiene de fondo es esa concepción, es que el Estado, después de una narrativa constante que se ha hecho de la supuesta ineficiencia del Estado, para hacerlo más ineficiente, bueno, pues vamos a ponerlo a funcionar a partir de una lógica de mercado. ¿Y qué es lo que dice ella? Bueno, que la lógica del mercado es la acumulación. Y por lo tanto, en la lógica del mercado ya la gente no es ciudadana, sino que es cliente. Y es en función de tu capacidad de pago. Incluidos los pacientes. Incluidos los pacientes. Entonces, lo que ocurre, este sistema que lo que ha hecho es crear una gran incertidumbre a la gente, mucho miedo, y por lo tanto se da una lógica perversa. Ella dice que es que los problemas creados por el neoliberalismo tratan luego de ser resueltos con más neoliberalismo. Eso es Trump. Porque ¿qué es lo que hace Trump? Trump radicaliza la sociedad a nivel discursivo. Te dice, hay un enemigo, los migrantes. Esta gente son unos degenerados porque quieren ahora que las niñas sean niños, los niños niñas. Y te llena la discusión pública de ese tipo de categorías y de ese tipo de mensajes muy radicales en el plano existencial, ¿no? Pero muy tibio. Trump tampoco toca ni con una vara larga a los intereses económicos, que son los que en última instancia los niveles de acumulación que han logrado en los últimos 40 años en Estados Unidos, como lo explica Robert Reich, un individuo que fue secretario del trabajo de Clinton, es decir, un señor de centro derecha, como lo explican Michael Teller, que también fue un operador de Wall Street y que ahora se ha dedicado a escribir libros, él como capitalista diciendo, este tipo de capitalismo nos va a joder, hay que cambiar esto. Él dice, él empieza su libro diciendo, no creo en fantasía socialista, no creo en nada de eso, soy un capitalista, soy un hombre de la finanza, pero esta vaina no es lo que conocíamos como capitalismo, entre otras cosas porque él dice que tiende a los monopolios y el capitalismo su fundamento es la libre competencia. Pero entonces lo que está pasando en esta sociedad americana es que el neoliberalismo te crea unos problemas que luego tratan de ser resueltos con más neoliberalismo. Fijémonos que Trump en su presidencia él hizo un gran recorte de impuestos a las rentas altas, bajo la promesa, muy del estilo de Reagan, de que eso iba a crear un efecto derrame, unas inversiones. Bueno, lo que pasó, como explica Krugman, el Nobel de Economía, es que lo que se ahorraron esos grupos en no pago de impuestos sobre las rentas del capital, los dedicaron a comprar más acciones de sus empresas. No invirtieron nada. Por eso en Estados Unidos el Estado, y cualquiera que hayamos ido a Europa, uno se da cuenta que la infraestructura pública de Estados Unidos es una vergüenza. Una vergüenza. Los trenes de Estados Unidos que parecen de la época del siglo XIX. Y cada vez peor. En Estados Unidos no hay trenes de alta velocidad. Que en Madrid ahí, o sea... No, España, eso es lo normal. Lo normal, en sí. China ni hablar. En Francia, en Estados Unidos no hay, en el país más rico del mundo. No hay. Porque el Estado cada vez se ha ido enflaqueciendo por esta lógica neoliberal. Entonces viene Donald Trump y dice, el problema de todo esto es que hay demasiados migrantes, es que están estos degenerados, es que ya no se respeta la Biblia, pero el fundamento económico de eso no lo toca. Y entonces, ¿dónde va a llevar esto? ¿Cuáles podrían ser los efectos de una presidencia de Trump, después de todo lo que hemos conversado, en el resto del mundo? Por ejemplo, el caso latinoamericano, el caso de la competencia, por ejemplo, saco aparte esa decisión de acrecentar la guerra comercial con China. Hablemos de los efectos que podría tener esa presidencia a partir de las promesas electorales en el resto del mundo, y no me dejes los BRICS y lo que esto va a significar. Yo creo que en primera instancia el principal efecto del triunfo de Donald Trump va a ser la validación de una forma de hacer política. Y que eso, por el influjo que genera Estados Unidos a nivel mundial, no hablemos de nuestro país o América Latina, donde es un influjo a veces casi absoluto, claro. Eso va a validar el triunfo de Trump, una forma de hacer política basada en que no hay adversarios sino enemigos, en que todo vale, donde la verdad ya no tiene importancia, lo importante es convencer, validando prejuicios que tiene la gente, donde hay hechos alternativos, ¿no? Esa pared, una pared que hay ahí blanca o negra, ¿verdad? Objetivamente es blanca, no, pero también eso puede ser esto. Y esa lógica de hacer política, donde se inunda, y en eso Elon Musk, ¿no? Que fue ahora como una suerte de portavoz de campaña de Trump, que con las redes sociales, con el X, no Twitter, esta forma de hacer política donde
te invaden la conversación pública, en este caso la conversación digital, de una serie de discursos y de contenidos para borrar, ¿no?, cualquier capacidad de que otro discurso pueda por lo menos presentarse, que es la lógica que se ha ido manejando. De hecho, como mostró un investigador, se me ve el nombre ahora, Elon Musk modificó el algoritmo de Twitter, actual X, para que los discursos de la línea de Trump tuvieran más visibilidad que los discursos del otro lado. Entonces yo creo que primero una forma de hacer política se va a validar mucho hoy en el mundo, y eso para mí augura tiempos bastante difíciles. Porque cuando tú estás en una discusión pública con una persona para la cual tú no eres un adversario, sino un enemigo al que hay que destruir, contra el cual vale toda difamación, contra el cual vale una campaña completa diciéndole que si comunista y un montón de cosas por el simple hecho de que tiene una perspectiva socialdemócrata, ¿no? Socialdemócrata, que es una cosa moderada, gradual, etcétera. Eso es peligrosísimo, a mí me parece. Y ya en un plano más geopolítico, yo creería que habría que esperar, porque muchos de los cambios que Trump promete a nivel geopolítico dependen de cosas que a su vez no dependen de un presidente en Estados Unidos. Ahí son los poderes del Estado profundo llamado, que los estados profundos, y esto es bueno para el público, ¿no?, que nos escucha, el estado profundo no es lo que dice Donald Trump y Elon Musk, ¿no? El estado profundo, según esta gente, es los directores de Disney, que ahora ponen princesitas negras y ponen en los videos animados, ¿no?, los dibujos animados, los muñequitos, ponen a nenes con niñas a darse un besito. Sí. Y una pareja gay en cada película. Y una pareja gay en cada película. Sí, eso no es el estado profundo, eso son tonterías. El estado profundo es la gente que diseña guerras. El estado profundo es un sector financiero que asigna recursos para que allí haya una guerra dentro de 4 años y con una proyección a qué dinero se va a ganar con eso. Pero en ese sentido, en esas profundidades, no hay grandes diferencias entre republicanos y demócratas, ¿no? Es que ahí es que iba. Porque, por ejemplo, en el caso de Israel, que es manifiesto para ese sentido, siendo Israel como que el tema, uno de los temas principales de la visión geopolítica de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre Kamala y Trump con Israel? Bueno, en que Kamala decía que le preocupaban las vidas palestinas y Trump dice a Netanyahu, dale para allá y haz lo que tengas que hacer. No hay diferencias en ese sentido. Entonces, ni hubo con Obama. Ni hubo con Obama. Es un dato. Y otro dato importante, en el caso de China, los aranceles que puso Trump a China cuando abrió la guerra comercial, Biden no quitó ni uno. Biden no quitó un solo arancel de los que Trump le había puesto a China. Mientras tanto, Biden decía que él cree en el diálogo y le decía a Xi Jinping que lo respetaba. Trump es una retórica incendiaria, pero en los hechos una continuidad de cosas que ya hacían los demócratas a nivel geopolítico y los demócratas a su vez igual. Entonces, cuando Trump dice que va a acabar con una serie de elementos de la geopolítica, yo lo que creo que, yo no digo que no los vaya a hacer. Yo lo que digo es que hay que ver cuál es la articulación de poderes y de intereses detrás de esos elementos, la guerra de Ucrania, el tema de Israel, y ver qué relación él tiene con esos intereses. Porque en Estados Unidos la historia es muy clara. Cuando hasta un presidente trata de irse por el carril opuesto a esos intereses, le puede pasar lo que a Kennedy. Exactamente. Le puede pasar lo que a Kennedy. Pero preocupante eso que tú dices, que se ha validado un modelo. Los dominicanos tenemos que prepararnos para el 28 encontrarnos con 2 o 3 con muchas aventuras que van a tratar en América Latina el modelo Messi está corriendo mucho. Ahí yo he visto más de uno un poco en ese estilo, pero las democracias cada vez están más en peligro por lo que estamos hablando. Hay un fascismo populista que extrañamente pues está siendo aceptado por el electorado. Y es una forma casi inmoral, no se puede hablar mucho de moral en política, pero casi inmoral de hacer política que se está generalizando en Occidente, y eso es muy grave. Mucha de nuestra gente dominicana, si Trump aplica esa política rajatabla, son más de 200,000 dominicanos que van a venir para acá. Son más de 200,000 menos remesas probablemente que se van a enviar al país.